Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de su programa como Voz de Trompeta. Damos gloria al Señor que en esta mañana de hoy viernes usted está en nuestra sintonía. Le suplicamos que se mantenga con nosotros hoy viernes 17 de abril del año 2015 en esta edición de nuestro programa como Voz de Trompeta que sale a surcar los aires cibernéticos a través de Radio Ves, Radio La Voz del Espíritu Santo, radioves.org, todos los viernes en horario de 11 a 12 del mediodía. Así que vaya ya invitando a otros para que nos sintonicen en esta hermosa mañana del Señor, porque ya ha dado comienzo su programa como Voz de Trompeta y en esta hermosa mañana de hoy viernes quiero enviar saludos a mi amada esposa, a la doctora Isri Martínez, mi amada hija Basti Yasbet y mi querida madre Magdalena allá en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico. Les saludamos desde aquí, desde la Gran Manzana en Nueva York, donde estamos transmitiendo a la gloria y a la honra del Señor en esta hermosa mañana de hoy viernes. Bueno, y estamos contentos porque el Señor nos permite nuevamente llegar ante la consideración de todos ustedes, sea a través de la pantalla de su televisor, de su iPhone, de su laptop, de su iPad, desde cualquier sea el dispositivo que usted nos esté viendo. Este es el día, aleluya, que ha hecho el Señor para que usted y yo nos regocijemos y nos alegremos en el Dios de nuestra salvación. También queremos que usted reciba saludos de nuestro amado pastor allá en Puerto Rico, en Guaynabo, Puerto Rico, nuestro querido y amado pastor, el doctor Lionel Ramírez, pastor de nuestra iglesia cristiana La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146 en la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico. Queremos que usted reciba los saludos afectuosos de nuestro amado pastor y también queremos enviarle saludos a nuestra querida hermana Yadira ahí en el control, en los controles de Radio Ves. Bueno, en esta hermosa mañana del Señor vamos ya en unos minutos a compartir la palabra del Señor, así que mantenga la sintonía y mientras el programa va transcurriendo usted se puede comunicar con nosotros a los números de teléfono que están apareciendo en la pantalla de su computadora o televisor. Puede discar el 787-420-1117 y puede también discar el número de teléfono para mensajes de texto. Así que 648-8126 con el prefijo 787. En esta hermosa mañana del Señor queremos trabajar en el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 24 y vamos a estar trayendo hoy un mensaje que lo hemos titulado Una pregunta. ¿Estás preparado para el arrebatamiento? Y es una pregunta, hermano, que todos deberíamos tener en nuestro espíritu, en nuestra mente. Porque el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, es un evento que está a punto de acontecer. Es un evento que el mundo entero, aleluya, va a ser testigo de este acontecimiento glorioso que ha de ocurrir muy en breve. Y la iglesia de Jesucristo, la iglesia que se ha mantenido pura, la iglesia que se ha mantenido santa, la iglesia que ha seguido la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, será testigo de este acontecimiento, porque viviremos el acontecimiento tan esperado del arrebatamiento de la iglesia. Sabe que en medio del caos que vive Puerto Rico, que vive Estados Unidos, que vive el mundo entero, en medio de la crisis económica, moral, social, espiritual, tristemente, hay una iglesia, hay un remanente que todavía estamos esperando al Maestro. Que todavía, aleluya, basakanda, basaya, estamos esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. El que un día dijo, me voy, pero volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y déjeme decirle, hay moradas celestiales preparadas para cada uno de nosotros. Desde antes de la fundación del mundo. Porque cuando Cristo le dijo a los discípulos, me voy, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Uno de los discípulos le dijo, Señor, no sabemos a dónde van, ¿cómo vamos a saber cuál es el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad.
y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Fíjese qué bendición hermosa y poderosa, qué bendición gloriosa estaba Jesús compartiendo con sus discípulos. Le estaba diciendo que nadie iba al Padre si no era a través de él. Y fíjese que le dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiesen morada, yo os hubiera dicho que me voy pues a preparar morada para que donde yo estéis, también vosotros estéis. Fíjese, hermanos queridos, que ya las moradas están listas, están preparadas. Solamente que la iglesia se alinee, que la iglesia se ponga en pos del camino de la senda antigua, del camino de la santidad, del camino de la pureza, para que podamos saludarnos en las esferas celestiales cuando acontezca el arrebatamiento de la iglesia. Porque sin duda alguna, hermanos queridos, el Maestro regresará. Sin duda alguna, el que ya preparó de antemano lugar para ti y para mí, regresará por una iglesia que se ha guardado en este tiempo. Regresará por una iglesia que se ha mantenido en los principios fundamentales en este tiempo. Una iglesia que ama su venida y que anhela su venida. Es por la iglesia que el Maestro regresará. Así que hay una pregunta en la mañana de hoy. ¿Estás preparado para el arrebatamiento de la iglesia? ¿Estás preparado para el rapto de la iglesia? Esa es la pregunta que está hoy sobre el tintel. Y es una pregunta que solamente tú te la puedes contestar, si estás o no preparado para ese arrebatamiento. Fíjese que el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo dice que cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo él, Jesús, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús hablaba de la destrucción del templo, la cual profetizó en el año 40 y tuvo cumplimiento en el año 70. Y fíjense que cuando el Señor trajo esta palabra profética, tuvo cumplimiento. Las naciones de Roma, las tropas de Roma, invadieron a Jerusalén y destruyeron en el año 70 el templo como Jesús lo había dicho. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y quiero que usted vuelva a repasar, porque yo sé que este verso de la palabra, estos versos los conocemos, pero no es conocerlos, es repasarlos, es vivir por esta palabra. Respondió Jesús, le dijo algo que abarca todo el capítulo 24. Mirad que nadie os engañe. Fíjese qué palabra tan poderosa Jesús les habla a sus discípulos. Y le dice, en el tiempo final, ustedes están solicitando señales. Yo le digo que una de las cosas que tienen que hacer, y que es la primera, la fundamental, es mirar que nadie os engañe. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús estaba hablando de esto? Porque vendrían hombres conforme a su propia concupiscencia, conforme a su propio intelecto, conforme a su propia sabiduría carnal, diabólica y humana. Tratarían de apartar de la verdad al creyente que está fundamentado sobre esta roca, al creyente que está fundamentado sobre esta verdad, indicándole, diciéndole que la venida del Señor es un mito, que el arrebatamiento no es real, que el rapto de la iglesia no va a ocurrir. Saben, hermanos queridos, el que dijo que regresaría, regresará. Y así como le prometió a los discípulos que Él volvería otra vez por su pueblo, nos está diciendo en pleno siglo XXI a la iglesia de Cristo que Él regresará.
y que usted y yo tenemos que estar preparados y apercibidos para el sonar de esta trompeta. Yo quiero que usted medite en estos minutos y escuche esta alabanza de la hermana Isabel Valdés, donde nos habla de que Él regresará. Vamos a pausar brevemente y vamos a regresar luego de esta alabanza poderosa para que usted medite y entienda que el que prometió que ha de regresar, regresará y no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza. Pausamos para escuchar esta página musical y regresamos en breve con este su programa Como Voz de Trompeta. Pronto será cuando Él regresará. Lo sé porque los tiempos lo indicarán. Habrían señales en los cielos y en la tierra que me enseñarán que es cuando más preparado debo estar. Él regresará, tan cierto como respirar, y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. Ya es tiempo de estar preparados, porque Él pronto vendrá y te levantará. Él te levantará en un abrir y cerrar de ojos será. Tan rápido que ni siquiera sabrás. Solo cuando te le acerques, entonces su rostro poder contemplar. Postrado en tierra le adores sin tiempo final. Él regresará, cierto como respirar, y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. Ya es tiempo de estar preparados, porque Él pronto vendrá y me levantará. Él me levantará y reconocerás a aquellos que han muerto creyendo que así será, y podrás vivir rodeado en su gloria y su paz. Él regresará, tan cierto como respirar, y un pueblo de ropas blancas viene a buscar. Ya es tiempo de estar preparados, porque Él pronto vendrá y me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Puede ser hoy cuando Él regresará.
Aleluya, gloria al nombre del Señor. Qué hermosa alabanza, esa interpretación. Él regresará. Y vamos a reconocer a los que durmieron en el Señor. Y nos vamos a encontrar con ellos en las nubes. Y vamos a recibir al Señor en el aire. Y dice la palabra que así estaremos siempre con el Señor. Qué hermosa alabanza esta de nuestra hermana querida, sierva del Señor Isabel Valdés. Donde nos recuerda una vez más que el Maestro regresará. Y que sin duda alguna el que prometió que ha de buscar a su iglesia volverá y no tardará. Pero necesita encontrar una iglesia de esa forma, con esa vestidura blanca, con sus vestiduras sin mancha y sin arruga. Una iglesia que realmente le está esperando. Una iglesia que no empece a todo lo que se está moviendo en el mundo y que mucha gente se ha desvirtuado y se ha contaminado. La iglesia lo sigue esperando porque sabe que Él regresará. Antes de que hiciéramos la pausa musical, nos quedamos discutiendo sobre el verso número 4, donde Jesús le dijo a los discípulos: mirad que nadie os engañe. Ese fue el consejo primordial que Jesús le da a sus discípulos. Mirad que nadie os engañe en medio de este tiempo final y difícil. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Fíjense, han salido muchos hombres en este tiempo que han tratado de desvirtuar a la iglesia del Señor. Muchos se han autodenominado como Jesucristo hombre. Hubo un hombre que se llamó así en Puerto Rico, se autodenominó Jesucristo hombre. Tristemente murió, y murió en este rol de creer y de engañar al mundo diciéndole que Él era Jesucristo encarnado. Lamentablemente este hombre, al morir en ese error y al morir en esa situación, si no reconoció a Cristo como su Salvador, si no pidió perdón y murió en su error, hoy día está en un lugar de tormento llamado el infierno. Tristemente. Y entonces dice, pero que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mucha gente fue arrastrada por este hombre a nivel mundial. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Tenemos que orar en el Medio Oriente por Israel, para que Dios traiga paz en Israel, traiga paz en la ciudad del gran rey. Y fíjense que algo que me llama la atención es que cuando los enemigos de Israel lanzaban o han lanzado los misiles que lanzan contra Israel se desvían, suben un poco y explotan en el aire. Los enemigos de Israel en este tiempo, en el año 2015, con la guerra que están lanzando contra ellos sus enemigos, han declarado que el Dios de Israel está peleando por ellos. Y es un cumplimiento de la palabra, porque dijo el Señor, oiréis de guerra, de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en muchos lugares, y todo esto será principio de dolores. Fíjese que en medio de estos principios de dolores, la iglesia tiene que empoderarse. La iglesia no puede dejar su posición original, porque es triste que en pleno siglo XXI, en este tiempo, estamos observando cómo la iglesia, un sector grande, se ha desvirtuado, se ha desenfocado, se ha salido de la santidad de Dios, se ha salido de la búsqueda del Maestro y han entrado en el libertinaje. Han permitido que el mundo entre en muchos lugares, en muchas iglesias, en muchos altares. Han permitido que la apostasía mine sus altares. Esos sectores de la iglesia no están preparados para recibir al Señor. No están preparados
para el arrebatamiento. No están preparados para el rapto de la iglesia. Todo lo contrario, tristemente, se han salido del camino de la santidad y están en un peligro terrible de quedarse en la gran tribulación. Fíjese cómo sigue indicando la palabra del Señor en este capítulo 24 de Mateo. Entonces, verso 9, os entregarán a tribulación y os matarán. Esto lo estamos viendo a nivel del mundo entero. La iglesia, muchos cristianos están sufriendo persecución en muchos países. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermano, cuando usted entra a la red cibernética de Facebook y otras redes, usted ve cómo hay grande persecución contra la iglesia, contra los cristianos en muchos países. Son martirizados, son muchos de ellos degollados, quemados. Y esto es cumplimiento, tristemente, de lo que Cristo dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Verso 10 dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero mire el verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay un llamado para la iglesia de Jesucristo, para la iglesia que el Señor va a arrebatar y va a levantar en ese rapto que está a punto de acontecer. Para aquel sector que el Señor llama mi iglesia, Kiamashanda la Basaya. Hay un llamado de Dios en esta mañana. Y ese llamado del Señor, para que el que persevere hasta el fin sea salvo, está en Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dice Jehová, paraos en los caminos. Shiamahanda la Basaya. Este es un llamado para la iglesia urgente. Y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire el llamado de Dios para la iglesia en este siglo 21, en el año 2015. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Fíjese qué importante ese capítulo del profeta Jeremías, capítulo 6 y verso 16, donde le habla a la iglesia de que se paren los caminos, que mire, que observe, que pregunte por las sendas antiguas, aquello que te hacía brillar para Dios, aquello que te hacía bacata bachata la basai. Yo siento una presencia de Dios poderosa en esta hermosa mañana del Señor. Y siento que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia de una manera poderosa en este día, para que aquello que te hacía brillar para Dios vuelva a tu vida, para que vuelvas al camino donde antes caminaste, el camino de la santidad, el camino de la pureza, el camino de la entrega al Señor, el camino de la consagración a Katabashaya, el camino donde brillabas para el Maestro. Él te está llamando nuevamente a que tú entres a aquel lugar donde tú dejaste de estar, que te sacudas, porque una vez suene la trompeta, el Señor va a llamar a su iglesia, a su pueblo. Y los que estén preparados serán los únicos que tendrán la oportunidad para subir a las esferas celestiales y estar con el Señor.
¿Estás preparado en esta mañana para si el arrebatamiento o el rapto ocurriese durante el transcurso de este programa o en cualquier momento ser arrebatado hacia las nubes a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores? Es tiempo de que te tornes al Señor. Es tiempo de que vuelvas al Maestro. Es tiempo de que vuelvas y preguntes por las sendas antiguas. Y puedas tornar tu mirada al principio donde estabas con el Maestro. Yo quiero que tú medites en esta alabanza que vamos a ver y escuchar en este momento. Esta alabanza de la hermana Lily Goodman, titulada Mi Iglesia. Presta atención a lo que el Señor quiere ministrarte en esta mañana. Porque el Señor quiere que cuando Él levante a su iglesia y le diga, sube acá, tú puedas ser uno de los que vuele en ese acontecimiento glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a pausar nuevamente para escuchar esta página musical de nuestra querida hermana Lily Goodman con ese tema titulado Mi Iglesia. Pausamos y regresamos en breve. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llénate de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos
estamos junto a ti. Is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Gloria al nombre del Señor. Qué alabanza tan poderosa. Qué alabanza tan hermosa, la cual hace un llamado a la iglesia para que se enfoque. Hace un llamado a la iglesia para que se coloque y se ubique en el lugar de su origen. Y luego esa dramatización final de un ministro predicando la palabra del Señor. Y muchos distraídos en el templo. Así hay mucha gente distraída en los templos. Están automáticos. No tienen compromiso ya con el maestro. Pero solamente el sector que está preparado, el remanente que está preparado, volará a las esferas celestiales. Realmente, hermanos queridos, si el rapto ocurriese, como usted vio en ese episodio final de esa alabanza, mientras se está predicando la palabra, muchos se quedarán pegados en las bancas. Tristemente, muchos se quedarán y será demasiado tarde porque tendrán que vivir los días de la gran tribulación. Porque cuando ese sonido del chofar, el chofar de Dios, suene, esa trompeta gloriosa, solamente los que tengan el oído afinado, solamente la iglesia de Jesucristo, la que el Señor llama mi iglesia, será arrebatada a las esferas celestiales. El apóstol Pablo dijo que en un abrir y cerrar de ojos, al sonar de la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los vivientes, y digo vivientes porque no todo el mundo es viviente. Los seres humanos, unos viven, otros existen. El que vive es el que ha recibido a Cristo como su Salvador. Ese está viviendo. El que no tiene el conocimiento del Evangelio de Jesucristo en su vida solamente existe. Si tú estás existiendo y no te ha nacido la luz del Evangelio de Jesucristo, esta es una hermosa mañana para que tú marques al 787-420-1117 y le digas a la querida hermana Yadira: yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Yo quiero reconciliarme con el Maestro. Puedes enviar un mensaje de texto al 648-8126 con el prefijo 787 y enviar
que quieres recibir a Cristo como tu Salvador o te quieres reconciliar con el Maestro, o que quieres arreglar tu vida con el Señor, porque probablemente estás dentro del templo, pero necesitas tener un encuentro con Jesucristo. Necesitas chocar con el Maestro. Esta es una mañana de una unción poderosa, de una unción gloriosa a través de la palabra del Señor para llamar tu atención, para que te puedas tornar nuevamente al camino del Maestro. El Señor te está llamando en esta mañana. Está llamando a la iglesia que va a ser arrebatada hacia las esferas celestiales, para que la iglesia caiga en tiempo, para que la iglesia vuelva a la senda antigua, Maqueta Mashiach Bacamansaya, para que la iglesia vuelva al camino de la santidad, de la búsqueda, para que la iglesia vuelva a llenar los altares de lágrimas, de llanto, de intercesión. Nuestro país, Puerto Rico, necesita una visitación de Dios. El gobierno necesita una visitación de Dios, si no los juicios van a comenzar a caer. Pero la iglesia tiene que sacudirse. La nación americana, esta nación americana desde donde estamos transmitiendo, necesita una visitación de Dios. El mundo entero necesita una visitación de Dios, previo al acontecimiento glorioso del arrebatamiento. El rapto está a punto de acontecer. Los días corren y vuelan tan acelerados que el tiempo apenas da para hacer tantas cosas durante el día. Pero dentro de nuestro tiempo ocupado tenemos que tener nuestra ocupación en esta bendita palabra. Yo le digo a mi esposa, mi amor, el tiempo corre tan acelerado y ciertamente lo que el científico alemán, este doctor de aquí de la nación americana, desde el año 2000 viene haciendo estudios con respecto al tiempo, ha indicado es una realidad. Ya el tiempo de 24 horas que era considerado para un día, lo que tiene son 16 horas. Va muy acelerado el día, va muy aceleradas las horas. Esto le está diciendo a la iglesia que los tiempos se están acortando porque el deseado de todas las naciones, ha de levantar a su iglesia. Y Pablo dijo, cuando esto ocurra, erguíos y mirad hacia los cielos, porque vuestra redención se acerca. Por eso es que este programa tiene como meta todos los viernes hasta que Cristo venga, recordarte que el arrebatamiento está a punto de acontecer, que la iglesia se va, que el Maestro viene por un pueblo que él ha llamado su iglesia, y que realmente, hermanos queridos, el tiempo se acaba. Mire lo que dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, dice el verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, escucha, iglesia, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Quiero decirte que el tiempo se acaba. Quiero decirte que la trompeta está a punto de sonar. Quiero decirte que ya todo está preparado. En cierta ocasión tuve una revelación hace muchos años.
Y llegué a un salón hermoso, precioso, majestuoso. Cuando llegué a aquel lugar no quería irme de él. Y acto seguido, aquel lugar tan hermoso jamás visto en mi vida aquí en la tierra. Vi una mesa preparada. Vi el principio donde se sienta el anfitrión. Y cuando miré así hacia lo largo, no vi el final. Estaban todos los utensilios preparados porque iban a servir una cena, iban a servir ya la comida. Y escucho aquella voz que me dice, ya la mesa está preparada, solo falta que el Padre dé la orden y la iglesia suba a las bodas del Cordero. Cuando escuché ese mensaje, no quería despertar. Sentía que iba a despertar de aquella gran revelación. Y cuando desperté dije, Señor, ya todo está preparado. Ya la mesa está servida. Todos los utensilios, cucharas, copas, platos, tenedores, cucharas, todo estaba preparado. Estaban a punto de servir la mesa. ¿Sabes que lo único que está esperando el reino de los cielos es que el anciano de días, el eterno, Jehová Dios Todopoderoso, Yahweh, nuestro Dios que está sentado en el trono, dé la orden a su Hijo Jesucristo y levante la iglesia que compró sin mancha y sin arruga? Es importante en esta hermosa mañana del Señor que tú entiendas que el tiempo se acaba. Y que como iglesia tienes que estar preparado y apercibido, porque en cualquier momento el arrebatamiento ha de ocurrir. En cualquier momento el rapto de la iglesia será una realidad. Y tú y yo como iglesia tenemos que estar preparados porque el tiempo se acaba. Yo quiero que tú medites en esta última página musical, donde hay una dramatización del arrebatamiento y donde el Espíritu de Dios ministra nuestras vidas, recordándonos en este día del Señor, en esta mañana, ya en breve acercándonos a la hora del mediodía de hoy viernes 17 de abril del año 2015. Que el tiempo se acaba. Iglesia de Jesucristo, a nivel mundial, los que nos están sintonizando a través de radioves.org, en Puerto Rico, aquí en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo donde usted esté viendo este momento el programa, o luego en la retransmisión a través de YouTube, a través de Facebook, a nuestra página Evangelista José Santiago en Facebook. Sepa una cosa. La trompeta está a punto de sonar. El tiempo se acaba. alboroto en las calles, es que algo ha pasado.
Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. Porque me he quedado, Señor, no sé en qué te fallé, en qué te ofendí, qué será de mi alma. Gloria al nombre del Señor. ¡Wow! ¡Qué tremenda dramatización! ¡Qué tremenda alabanza! Hay un llamado de Dios para la iglesia. El tiempo se acaba. Hay un llamado poderoso de Dios para la iglesia. Para que la iglesia despierte. Como ese cántico glorioso interpretado por el hermano René González. Despierta. Ese es el llamado de Dios para la iglesia. Que la iglesia despierte del letargo espiritual. Que la iglesia despierte y entre y caiga en tiempo del momento histórico y final que estamos viviendo. Pronto llegará el momento que no habrá en tu vida ni en mi vida lamento, porque Cristo nos viene a buscar. Yo no solamente diría pronto, ya en este tiempo final y profético, viendo todos los acontecimientos a nivel mundial, yo te diría, iglesia amada, que en cualquier momento Cristo nos viene a buscar. Se acaba el tiempo. El maestro está llamando a una iglesia que va a estar preparada, sin mancha, sin arruga. Una iglesia, como dice el verso 13 del Evangelio según San Mateo, que perseveró hasta el fin. Porque esto, hermanos queridos, no es de los que empiezan la carrera, sino de los que terminan la carrera, de los que corren hasta el final, de los que no se detienen, de los que en medio de este tiempo tan difícil y tan final, le han dicho al Señor, no importa quién se haya desvirtuado, no importa quién se haya contaminado, no importa quién te haya dejado, yo voy a perseverar hasta el fin, porque el que prometió es fiel y verdadero. El que prometió Jabacatalabasaya va a volver y va a levantar a su pueblo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando la iglesia sea arrebatada, llevada a las esferas celestiales, los días terribles de la gran tribulación tendrán evento aquí en la tierra. Hace semanas atrás, durante semanas y semanas, estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis. Busca los videos en YouTube. Búscalos en nuestra página de Facebook, Evangelista José Santiago. Ese libro marca el tiempo profético de Dios para la iglesia en este momento final. Nos está diciendo que el deseado de todas las naciones ha de aparecer, y que cuando el deseado de todas las naciones aparezca, la iglesia va a ser arrebatada hacia el reino de los cielos para recibir al Señor. Pero cuando la iglesia salga de la esfera terrestre, aquí sobre la faz de la tierra, será notorio que el arrebatamiento ha ocurrido.
será notorio que hubo una iglesia que esperó al Maestro. Una iglesia que sabía, como vimos en esa alabanza al principio del programa, que Él regresará. En esa melodía tan hermosa de nuestra querida hermana Isabel Valdés. Una iglesia que reconoció que era la iglesia sin mancha, sin arruga, la iglesia que acabasaya, aquí abasaya, estaba preparada para reencuentro con su Señor. Una iglesia que sabía que el tiempo se está acabando. Esa iglesia es la que va a volar cuando suene la trompeta en el arrebatamiento. Esa iglesia somos los que tenemos el oído afinado para cuando suene el chofar de Dios. ¡Ay, santo! Podamos estar apercibidos para el encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Evangelio, una vez la iglesia sea arrebatada a los cielos y el anticristo tome control de este mundo, será predicado en un trato personal para Israel. Y los que necesiten recibir salvación en esos días. Unos días que serán terribles, porque el anticristo estará dominando todo en unión al falso profeta. Ya eso lo hemos estudiado. Pero la iglesia de Cristo no estará aquí. La iglesia pura, sin mancha, sin arruga, la iglesia que caminó, aleluya, en el camino de la sana doctrina, que es la sana enseñanza, en el camino de la santidad. Jeremías habló de pararnos en los caminos, capítulo 6, aquí está marcadito, y verso 16, aquella iglesia que se paró en los caminos y miró y preguntó por las sendas antiguas, por el buen camino, y caminó por él. Esa iglesia tendremos el privilegio de ser arrebatados a las esferas celestiales, de estar con el Maestro cara a cara. Y hoy es necesario que usted entienda el momento profético que estamos viviendo. Y que la Biblia dice que unos serán tomados y otros serán dejados. Y que la palabra del Señor dice que a los tibios los van a vomitar. Hay una pregunta hoy en el dintel en esta hermosa mañana, casi llegando ya a la hora del mediodía. ¿Estás preparado para el rapto de la iglesia? ¿Estás preparado para ese arrebatamiento que ha de ocurrir? ¿Ha de ocurrir en cualquier momento? ¿Estás como iglesia de Jesucristo esperando al Maestro, guardando su palabra? Porque Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Comprendes el tiempo final y profético que como iglesia estamos viviendo? ¿Comprendes lo que Mateo capítulo 24, verso 32 habla del reverdecimiento de Israel como higuera? ¿Comprendes qué hora es en el reloj profético de Dios? El tiempo escatológico nos dice que en el 48, en el año 1948, Israel rebeldeció como higuera. Y nos lleva a mirar el que Cristo dijo que no pasaría la generación que viera el rebeldecimiento de la higuera sin que viera el arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia de Cristo a las esferas celestiales. Una generación bíblica tiene 70 años. En los más robustos, 80. Pero como va este tiempo final y decisivo, que los días se están acortando, hay que mirar el tiempo escatológico. Ya Israel rebeldeció. Nadie sabe el día ni la hora, pero recuerda, iglesia, que tú y yo no estamos en tinieblas para que el día del Señor nos sorprenda como ladrón. Conocemos los tiempos, no sabemos el día, no sabemos la hora, pero sabemos que el Maestro está a punto de levantar la iglesia. Y sabemos que el capítulo 24, el verso 32 de Mateo se está cumpliendo. Estamos
previo a ver el acontecimiento glorioso del arrebatamiento, a verlo y a vivirlo, porque seremos parte de él, los que estamos esperando al Maestro. Esto está a punto de acontecer. El deseado de todas las naciones está a punto de aparecer por su iglesia. El microchip implantado, que es la marca de la bestia, está a punto de ser implantado obligatoriamente. Pero antes de que eso ocurra, la iglesia vamos a volar a las esferas celestiales. Porque no vivirá la iglesia que está esperando al Maestro los días de la gran tribulación. No vivirá para estar aquí, sino que estaremos en la presencia del Señor en coronación, en bodas. Pero en esta mañana hay un llamado de Dios para la iglesia de Jesucristo. ¿Estás preparada como iglesia, como pueblo preparado para el arrebatamiento, para el rapto de la iglesia? Si no estás preparado, hoy es un día hermoso para que arregles tu vida con el Señor y repitas conmigo esta oración en la cual te voy a dirigir para arreglar tu vida con el Señor y recibir a Cristo en tu ser. Repite conmigo. Padre, en esta hermosa mañana, yo abro las puertas de mi corazón para que Cristo entre como mi Señor y Salvador y yo pueda recibir la salvación. Me torno a ti, Padre, en el nombre de Jesús, para que me recibas como tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, tienes salvación. Agárrate del Señor en este tiempo final. No te sueltes por nada, porque la trompeta está a punto de sonar. Únete a una iglesia evangélica donde se predique el evangelio de Jesucristo completo, como está escrito en esta palabra. Lee su palabra, que es el pan que vino del cielo, que es la Sagrada Escritura. Y ora a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Y lo que le pidas a Dios el Padre en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo lo hará. Es necesario que oremos en este tiempo para mantener nuestra comunión y santidad con el Señor y esperarlo, porque en cualquier momento Él viene por su pueblo. En este momento, ya en estos minutos finales, quiero orar por los que están enfermos, tristes, en alguna situación. Presentar tu vida delante del Señor en este minuto final que me queda antes de cerrar el programa, para que Dios se glorifique en ti. Padre, en el nombre de Jesús, clamo por los que están ahora enfermos, tristes, abatidos, deprimidos. Oh, Kabashara Baquía, envío tu palabra, Baquía Mashaya, sobre cada vida en esta mañana. Ya acercándonos ya a la hora del mediodía de hoy viernes. Envío tu palabra sobre ellos, declaro sanidad, declaro, Dios mío, el toque poderoso de tu mano. Ahora sobre ellos, su milagro hecho está. Su milagro está hecho, ellos lo reciben en esta hora. En el nombre de Jesús, sí, Señor. Gracias te doy, Padre, porque está hecho en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al filo de nuestro programa. Les esperamos el próximo viernes si Cristo no ha venido antes, por su pueblo y por su iglesia. Y recuerden, afine su oído como iglesia para estar preparado para el acontecimiento glorioso del arrebatamiento de la iglesia. Así que adelante con el Señor y firme que en cualquier momento volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones.